y por ser importante le vamos a dar un puesto muy especial. Quisimos entonces regresarnos para poder tener conceptos claros y entonces la propuesta es que vamos a hacer una enseñanza, una clase hoy interactiva. Eso quiere decir que yo he preparado un material, pero cada cosa que hay escrita ahí es algo muy importante, es decir, es fundamental. Y lo más importante es que la entendamos. Entonces, no se trata de correr, sino se trata de que cada uno vaya mirando si lo que se va diciendo lo está entendiendo. Si no lo entiende, entonces, por favor, abrir el micrófono y paramos, porque la idea es que sea así, para que quede totalmente claro. Entonces, bueno, en el nombre del Señor Jesucristo vamos a lanzarnos. Bien, el tema que habíamos o que tenemos por trabajar es acerca del espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, Miguelito, si me haces el favor, venimos, el contexto por el cual estábamos trabajando es es el andar espiritual. Ahora ya vimos unos aspectos muy importantes en nuestra vida, pero hemos llegado al punto central, y es que para tener un andar espiritual debemos hacerlo desde donde Dios lo dejó diseñado. Gracias. Entonces es desde el espíritu del hombre. Y como conocemos poco del espíritu, porque de una vez ya yo había empezado la clase pasada con las funciones, pero pues nos dimos cuenta que es necesario recordar algunas cosas importantes acerca de este espíritu de hombre. Así que vamos a iniciar. Entonces yo espero que podamos participar todos las preguntas. Bien, la mayor cantidad de cosas que están acá ya nosotros las hemos trabajado. Cuando las vimos en su momento no teníamos tanta profundidad. Dios en todo este tiempo ha trabajado en cada uno de nosotros y ya nosotros hoy podemos verlas como un poco mejor, ¿sí? Entenderlas. Entonces vamos a ir a los básicos. ¿De dónde parte todo? El diseño de Dios es que el hombre lo compuso, lo diseñó de tres partes. Espíritu de hombre, el alma y el cuerpo. Entonces, en un momento decíamos, bueno, ¿qué es el espíritu del hombre? Es por donde hay comunicación con el espíritu de Dios. Y en ese espíritu de hombre lo adora, le sirve, mantiene su relación con él. La comunión que se tiene en el espíritu es la adoración a Dios. Entonces, Dios diseña un lugar específico. Y esta primera premisa nos toca tenerla en cuenta para el desarrollo de toda la clase, porque básicamente vamos a trabajar sobre eso hasta llegar al punto final. Bien, la parte de la vida de alma nosotros sabemos que es el aliento de vida. La mente, la parte afectiva y la voluntad son órganos del alma y no pueden adorar a Dios. Yo por mi alma no lo puedo hacer, por mi voluntad, ni por mi mente, ni por la actividad mental puedo llegar a adorar a Dios. En el alma, muy importante, convergen el espíritu y el cuerpo. Ojo, por medio de ella, las otras dos partes pueden comunicarse. Es decir, que Dios le dio al alma una función de intermediación entre el espíritu de hombre y entre el cuerpo. Y eso es lo que vamos a trabajar esta noche, esa intermediación del alma entre el espíritu y el cuerpo. La función del alma es mantener al espíritu y al cuerpo en su debido orden, para que no pierdan su relación. Ese fue el diseño original. Cuando Adán fue diseñado, él no tenía ningún problema porque no había pecado, así que todos estaban en armonía. El alma le servía tanto al espíritu como al cuerpo. Y por último dice que el cuerpo es el medio por el cual se relaciona con el entorno e interactúa. Nosotros ya habíamos visto esto, ahora lo podemos entender mejor. Bien, resulta que aquí vamos a hablar un poco más del alma, ¿sí? Entonces, ya acabamos de ver que el espíritu del hombre y el cuerpo confluyen en el alma. El cuerpo y el alma quedan plenamente unidos al espíritu de la misma manera. El espíritu y el cuerpo quedan incorporados al alma. Para que el espíritu pueda regir el alma,
o sea, el espíritu es la parte alta del hombre, ¿sí? La que gobierna, dice, el alma tiene que dar la autorización, ya que el espíritu no puede controlar al cuerpo directamente. Es decir, no hay una relación espíritu-cuerpo, sino tiene que ser a través del alma. El espíritu gobierna el cuerpo por medio del alma y lo sujetaría bajo el poder de Dios. El alma busca al espíritu para recibir su suministro del Espíritu Santo. Luego lo comunica al cuerpo para que éste pueda participar de la perfección del Espíritu Santo y llegue a ser un cuerpo espiritual. Por su parte, el cuerpo también puede inducir al espíritu por medio del alma a amar el mundo, ¿sí? Que eso es lo que en muchos casos en estos tiempos sucede, que el cuerpo induce al alma, ¿sí? Por su parte, el cuerpo también puede inducir al espíritu por medio del alma, efectivamente. Bien, esas eran las premisas con que nosotros arrancamos este estudio, el hombre en sus tres partes. Bien. Aquí vamos a mirar que efectivamente el hombre tiene espíritu de hombre, que es totalmente diferente al Espíritu Santo y tampoco es el alma. Entonces uno tiene que tener clara que una cosa es el espíritu de hombre, otra cosa es el alma y otra cosa es el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí en los versículos, Zacarías dice, Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Bien, habla específicamente del espíritu de hombre. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. En 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bien, entonces, cada uno debe hacerse la pregunta, entiendo la diferencia entre espíritu de hombre, alma y el Espíritu Santo. Esa sería la pregunta. ¿Todos entienden de la diferencia? ¿O hay alguien que quiera preguntar? Bien, listo. Entonces, Yo, pregunta, por favor. sí, me gustaría saber más acerca del espíritu de hombre. Sí, sí, de eso es lo que vamos a hablar. Bueno, entonces Bueno, justamente me encanta que ya listo, hay que trabajar más en qué es el espíritu del hombre. Entonces, como yo sabía que tú ibas a preguntar eso, inmediatamente vamos a hacer, listo, yo lo preparé. Vicky, nos salió bien. Bueno, entonces, miren, increíblemente tuve que volver a los básicos para poder entender lo que estábamos trabajando. Entonces, ¿dónde se encuentra parte de el fundamento de lo que vamos a trabajar? En la creación del hombre. Es aquí donde es necesario detenerse y entender cómo fue que Dios creó a Adán. Bien. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien, ese versículo lo hemos leído y le parece a uno interesante, bonito, pero resulta que tiene una profundidad que nos va a dividir correctamente lo que necesitamos trabajar. La palabra vida, cuando dice y sopló en su nariz aliento de vida, es la palabra chai, la palabra hebrea 24:16, y dice que es vivo con vida. Chai es un plural, esa es la cuestión, lo cual significa que el aliento de Dios produjo dos vidas, una espiritual y una de alma. Entonces, cuando uno va y busca la palabra hebrea, resulta que encuentra que esta palabra Shai es un plural y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces vamos a ver cómo fue el asunto. Bien, cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo, entonces por favor todos en este momento nos vamos a imaginar que Dios primero
había tomado elementos de la tierra, calcio, fósforo, hierro, bueno, todo esto, y había diseñado el cuerpo de Adán. Estaba inerte, quieto, tenía ojos, tenía cerebro, tenía todo, pero quieto, inmóvil, inerte, listo. Y él sopla, ¿sí? Y se entiende que energiza ese cuerpo. Cuando el aliento de Dios entra en el cuerpo, ¿sí? Forma en el hombre espíritu de hombre, ¿sí? Que ya vamos a ver más adelante que ese espíritu de hombre es el espíritu, o sea, es la naturaleza de Dios en Adán, fue lo que él le dio en el espíritu del hombre. Entonces, entró el soplo y produjo vida espiritual en Adán, que la palabra, como lo vimos anteriormente, lo llama espíritu de hombre, ¿sí? Y una vez el espíritu de hombre fue creado dentro de Adán, lo segundo que pasa es que al fundirse el espíritu del hombre con el cuerpo, vamos en un segundo proceso, en ese momento es que se produce el alma, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos trabajado ese tema, pero lo estamos recordando. Entonces, esas son las dos vidas de las cuales nos habla la palabra Chai. Una vida que es la vida espiritual, que es el espíritu de hombre, la naturaleza de Dios en Adán, y otra es la vida anímica o de alma, ¿sí? El hecho de que Adán se podía mover, podía respirar, iniciaron sus funciones cerebrales, etcétera, etcétera, ya tenía la voluntad, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, el espíritu de hombre y el alma fueron transmitidos de Dios a través de su soplo de vida. Aquí hay algo muy importante. Si uno quisiera verlo de otra forma, podría uno decir que la vida de alma tiene un origen espiritual y es necesario tenerlo en cuenta, que la vida de alma no proviene del polvo de la tierra, ¿sí? Entonces dice acá, el hombre fue creado con dos elementos independientes, es decir, que no tienen nada que ver. Uno terrenal, y es cuando el cuerpo, Dios lo forma de los elementos de la tierra, físico, netamente. Y el otro elemento es espiritual, el que proviene del soplo de Dios. Entonces, ¿de dónde aparece el espíritu de hombre? Aparece de la fusión entre el soplo de Dios y que es energía espiritual, para que me entiendan, y el cuerpo. Se produce lo alto, lo más importante, espíritu de hombre. Y una vez está el espíritu de hombre, se fusiona con el cuerpo y se produce la vida de alma. Hasta ahí. Ahí. Vicky, porque Sí, de pronto señora. los otros ya, digamos, lo habíamos trabajado, lo entendíamos mejor. Entonces, ¿por Sí, qué es tan importante? Porque nosotros vamos a hablar, estamos hablando en el contexto, digamos, para que me entiendan a dónde voy, de la intuición. Y la intuición es esa revelación de Dios al hombre. Todo esto lo necesitamos para entender cómo es que llega la información de Dios a nosotros. ¿Listo? Bien, entonces es muy importante que nosotros sepamos que dentro tenemos dos vidas, ¿sí? La vida espiritual, que tiene Espíritu Santo, y la vida anímica, que tiene el poder del yo. De eso duramos hablando algún tiempo, ¿sí? El hombre decide por cuál de las dos vidas quiere vivir. Si por la vida de Dios, con su espíritu de hombre a través del Espíritu Santo, o por su vida de alma con la fuerza de su yo interior. Sí, eso fue lo que, digamos, estuvimos estudiando durante algún tiempo. Bien, entonces dice que estos dos elementos eran independientes, uno físico y el otro terrenal. Listo. El elemento terrenal, pues el cuerpo, que tiene sustancia, personalidad y es visible. ¿Por qué? Porque fue creado de los mismos elementos de la tierra. Estuvo inerte. El hecho de que el cuerpo haya estado inerte evidenció que sin el espíritu de hombre, ¿sí? que provino
de Dios estaba muerto, ¿sí? Solamente cuando Dios energiza ese cuerpo es que viene a tener vida espiritual, y una vez que tiene la vida espiritual pasa a tener vida anímica o vida de aliento. Bien, ¿cuál es el otro elemento? Entonces ya vimos que hay un elemento terrenal del cual fue compuesto el hombre y hay un elemento espiritual. Por aquí fue donde yo arranqué la vez pasada, que quedamos así como que no entendemos. Bien, el otro elemento es el elemento espiritual, es el espíritu de hombre. Tiene sustancia, personalidad y es invisible. Entonces ahora vamos a detenernos y vamos a mirar. Este espíritu de hombre, cuando dice acá que tiene sustancia, es una sustancia, por supuesto, espiritual, es una esencia, ¿sí? Y aquí vamos a hacer unas consideraciones. Nosotros en algún punto de las enseñanzas sí hemos considerado que es una sustancia espiritual. Ejemplo, la sustancia espiritual son primero que todo elementos que nosotros no podemos ver con nuestros 5 sentidos. Y una referencia de estos elementos son los elementos con los cuales Dios creó lo que no se veía cuando constituyó el universo, ¿sí? Entonces vamos a Hebreos 11:3 y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Bien, ojo, de modo que lo que se ve, entonces, ¿qué se ve? La materia, la energía, las estrellas, el sol, la luna, el mar, ¿sí? Fue hecho de lo que no se veía. Dios es espíritu, ¿sí? Es algo que nosotros no podemos percibir con estos sentidos, pero eso no significa que Dios no esté compuesto de algo, ¿sí? Está compuesto de unos elementos que nosotros no percibimos, pero él aquí afirma en Hebreos 11:3 que esos elementos tienen una sustancia de la cual él creó el universo. Nosotros, por consideración, podemos decir que el elemento espiritual, ¿sí?, que Dios colocó en Adán fue hecho de esa misma sustancia espiritual que no se puede ver, que no la podemos percibir, pero que ahí está, ¿sí?, y que tiene sus propias características. Por ejemplo, la sustancia espiritual tendrá unas características espirituales, etc. Bien, también decíamos que ese elemento espiritual tiene una personalidad y nosotros sabemos que la personalidad se refiere a las características que pueda tomar según quien gobierne al hombre. Entonces me voy a detener. Estamos hablando de asuntos espirituales, ¿sí? Nosotros vamos a referirnos en este momento para que podamos entender a la personalidad física de un ser normal. Entonces, la personalidad de una es que tiene carácter, es una persona mal geniada o tiene buen genio, o es una persona altruista o no lo es, ¿sí? Todo eso está fundido en su manera o en su forma de ser. Eso es la personalidad de un ser humano físico, hablándolo normalmente. Ahora, la personalidad espiritual o del espíritu del hombre depende de quién gobierne ese espíritu de hombre, ¿sí? Entonces, solo hay dos posibilidades: que a ese espíritu de hombre lo gobierne Jesucristo o lo gobierne el adversario. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese espíritu de hombre, que es espiritual, que no podemos percibir, donde se reciben los asuntos espirituales. Entonces, los que hemos renacido de la simiente de Dios, estamos revestidos de Cristo. Nuestra personalidad, por lo tanto, es la personalidad de Cristo. Entonces, somos, ¿cómo fue Cristo en su personalidad? Fue compasivo, humilde, seguro, valiente, siempre dependió de Dios, amoroso. Pero, si gobierna el espíritu de hombre, porque no todos los hombres hemos confesado al Señor Jesucristo, entonces son 3 clases de hombres: los que hemos confesado al Señor Jesucristo,
los que nunca han confesado a nadie, digamos por decirlo de alguna manera, neutros, y los que han confesado al enemigo de Dios, al diablo, ¿sí? Son sus hijos, tienen simiente impía. Así como nosotros tenemos espíritu de Dios, tenemos la personalidad de Cristo, ellos en su espíritu de hombre, que es la parte espiritual, pueden percibir los asuntos del otro lado. Nosotros estábamos hablando de la intuición y decíamos que las funciones eran la conciencia, la intuición y la comunión. Y en algún momento alguien pues surgió la pregunta que si todos los hombres teníamos estas funciones a pesar de no haber renacido. La respuesta es sí. Todos los hombres tenemos las mismas funciones. En principio, estas funciones, a excepción de la conciencia, como lo decíamos la clase pasada, estaban dormidas, por decirlo de alguna forma, adormecidas por el pecado. Pero una vez que confesamos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo energizó el espíritu de hombre y vino a morar ahora la mente de Cristo, que es lo que vamos a ver, o viene a morar Cristo ahí, en ese espíritu de hombre. Por lo tanto, tendríamos su personalidad. Otras personas nunca los ha energizado, no han confesado al Señor Jesucristo y tampoco han confesado al diablo, por decirlo. Estas personas siguen con su espíritu dormido, es su espíritu de hombre adormecido, no han tomado partido de ninguno de los dos lados, entonces ese espíritu está dormido. Pero hay otros hombres que, entonces nosotros al tener el espíritu de Cristo, tenemos intuición y tenemos comunión por ese espíritu que ahora es la mente de Cristo que está en nosotros. Y lo mismo del otro lado. Si el hombre confesó al espíritu impío del adversario, él ahora viene a morar ahí tomando, teniendo intuición o revelación diabólica, ¿sí? De parte de su padre, así como les decía el Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De la misma manera, esas personas renacidas de simiente impía reciben información diabólica y tienen comunión con el diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese espíritu de hombre es la única parte, digamos, donde está diseñado para recibir espíritu. Y el diablo es espíritu y sus huestes también. Ahora, entonces, esa es la parte de la personalidad. Y la última característica es que, por supuesto, el espíritu de hombre es invisible. Ahora voy a parar acá y voy a escuchar preguntas. Entonces voy a tratar de resumir de nuevo. El espíritu de hombre, para recibir las preguntas, tiene sustancia, entonces está hecho de una sustancia espiritual, tiene personalidad dependiendo de quién esté en ese espíritu. Tres posibilidades por lo menos podemos considerar. Puede estar Cristo, neutro, y puede estar el adversario. Dependiendo quién esté, este hombre tiene su espíritu de hombre con esas características. Y la última característica es que es invisible. Por otro lado, todos los hombres tenemos tres funciones: la función de la conciencia, la función de la intuición y la función de la comunión. Estas tres funciones están vigentes dependiendo de lo que acabo de decir. Bien, ahí me detengo y pregunto, Sarita, si quieres ahí, puedes ayudarme. Sí, digamos que para explicar, hay otra parte que de pronto Amparito no ha tocado, no sé si la va a tocar ahorita más adelante, y es que cuando existen, bueno, están las tres figuras, uno, que es digamos, el Cristo que nosotros tenemos, que en este momento está fusionado con el espíritu de hombre,
Sí, ese ¿sí? es más adelante. Bueno, listo. Eso Sí. lo explica Amparito ahorita. Pero también hay que tener en cuenta que, digamos, nosotros tenemos una naturaleza caída dentro. Es decir, que tenemos esas dos naturalezas juntas. Es decir, que cuando yo me quiero salir de comunión o me salgo de comunión, en ese momento es como si le pusiera off a esa conexión de Cristo, digámoslo así. Y cuando y ando digamos, Sí, la carne, 5 sentidos, ¿sí? Yo no sé si tú vas a explicar eso más adelante. sí, 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 Sarita. más bien Sí. espero a que adelantes para que se pueda entender más y si cualquier cosa, pues ahí Listo. reflejamos. Pero lo importante es que no sé, chévere que participen, si hasta acá hay dudas, si hay alguna pregunta para seguir avanzando, pues de una vez hacerla, porque esta parte es absolutamente Sí, importante. esta es la clave. O Bien, sea, entonces, sí, el espíritu de hombre se vuelve es la única vía por la cual se pueden recibir cualquiera de las dos simientes, sea la simiente de Cristo o sea la simiente corruptible, impía. ¿sí? Entonces, eso es una cosa importante, digamos que ese espíritu es el conductor, digamos, de esa energía espiritual que reciben las personas, los seres humanos por su libre escogencia. Y pues obviamente está la parte que dice Amparo, que son aquellas personas que tienen solo espíritu de hombre, de pronto no tienen ni la una parte ni de la otra parte, y andan normal como en espíritu de hombre y alma, mejor dicho. Sí, correcto, Entonces, espíritu de sí, hombre y alma. entonces, no, pues yo espero más bien que avances. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces devolvamos. Mire, estábamos hablando que el hombre fue creado con dos elementos independientes. Uno terrenal, que ya vimos, que es una sustancia que tiene personalidad y que es visible. Y otro elemento, que es el elemento espiritual, tiene sustancia, de la misma manera tiene personalidad y es invisible, ese elemento espiritual que es el espíritu de hombre. Bien, ahora, aquí quiero hacer algo para poder seguir trabajando lo que viene. Dice, se podría considerar que el alma tiene un porcentaje de componente espiritual, ya que proviene de la fusión, del espíritu de hombre, es decir, del soplo del omnipotente y del cuerpo físico, componente de la tierra. Esta es la clave, ¿sí? Entonces vamos a considerar el alma. El alma no fue hecha de los componentes de la tierra, entonces no se puede decir que el alma es terrenal ni que va de lo físico hacia arriba. No, el alma tiene su componente espiritual, ¿sí? Y está fusionada al cuerpo, pero no podemos olvidar que tiene su componente espiritual. ¿Listo? Esa es la premisa sobre la cual vamos a trabajar. El alma tiene un porcentaje, por eso coloqué, no puedo decir que es la mitad o que es el 80, sencillamente hay una parte del alma que es espiritual. La otra, por supuesto, es física, que como lo vamos a ver más adelante, están los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todo se recibe por el alma. Pero ella en un porcentaje es espiritual. Recuerden lo que vimos antes. Ella era la intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Y eso no ha cambiado. Ella sigue siendo la intermediaria porque ese fue el diseño de Dios. Es decir, para hacer esa intermediación tiene que ser una parte espiritual y otra parte física. Bien, entonces, debe haber una conexión, ojo, entre el Espíritu Santo, el espíritu de hombre y el alma. Entonces, vamos a hacer una consideración. Dios no puede, absolutamente no, revelar su voluntad a la mente humana. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos en el contexto de la intuición y la intuición es recibir esa información de parte de Dios. ¿Se acuerdan que fue lo que vimos la clase pasada? Entonces, aquí, ¿cuál es la consideración? Que de ninguna manera
puede la mente humana, que es física, que es carne, que está caída, que es pecadora, que es la imagen de Adán, recibir la información de Dios y más pues con el cuidado que ha tenido Dios de separarse de la carne. Eso es lo que vamos a tratar de probar en esta clase. Entonces, primero, Dios diseñó sustancia espiritual, como lo acabamos de ver, espíritu de hombre en nosotros con un propósito para poderse comunicar a través de esa sustancia espiritual. Y ya bien vamos a ver que la comunicación no solamente se queda así ahí, sino que alcanza el nivel de comunión. Entonces, por ninguna razón, la mente humana como tal, el cerebro, puede recibir la información de Dios, ¿sí? Porque ella es carne. Bien, el Espíritu Santo revela al espíritu de hombre en el creyente renacido. Entonces, aquí viene lo primero. Hay que entender que una vez se ha renacido, es oficio, es el propósito que el Espíritu Santo revele los asuntos espirituales. ¿A quién? Al espíritu de hombre, ¿sí? Que está revestido de Cristo. Y la idea es que de aquí en adelante nosotros manejemos esta información como que el estar revestidos de Cristo es tener la mente de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Y el revestimiento es en ese espíritu de hombre. Bien, ¿qué tenemos en esa mente de Cristo? Que es la que recubre, la que se fusiona al espíritu de hombre. Tenemos sentidos espirituales, entonces tenemos ojos espirituales, oídos espirituales, tacto espiritual. ¿Para qué? Esos sentidos espirituales perciben información, ¿cuál? Espiritual. No puede ser de otra forma. Entonces, tenemos sentidos físicos que ellos nos permiten percibir y, digamos, tener una intuición física, lo que decía Nunzi la clase pasada. Una mamá es intuitiva por lo que está viendo, lo que está oyendo, ¿sí? Conoce, ¿sí? Intuye. De la misma manera, obviamente más elevado, la mente de Cristo tiene estos sentidos agudos, espirituales, para recibir información espiritual. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Que Él es el que nos permite tener esa información. El cuerpo humano es materia visible. Ojo, con un órgano físico, que es el cerebro, encargado de realizar la actividad mental física. Hasta aquí todos estamos de acuerdo. Pero el espíritu humano no es material, hace parte del ser y existe independientemente dentro de él. Voy a explicar. Todos, por favor, en este momento, imaginémonos, bueno, nuestra cabeza, dentro tenemos cerebro, perfecto, pero existe el espíritu de hombre, entonces vamos a ubicarlo en alguna parte dentro de ese cerebro, que es materia, sustancia espiritual, que existe totalmente independiente, ¿sí? A las funciones de ese cerebro físico, no tiene nada que ver. Lo ubicamos ahí, ¿sí? Porque sabemos que es a través del cerebro, pero ya les explico cómo, que se recibe la información. Puede estar ahí, porque si lo colocamos fuera, entonces el espíritu de hombre no puede vivir fuera del espíritu, fuera de un cuerpo humano, ¿sí? Entonces Dios realizó, diseñó el cuerpo del hombre de 3 partes, como arrancamos: cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu humano, por supuesto, debe estar o debe pertenecer al cuerpo, debe pertenecer al alma, debe estar dentro de esa persona, porque si no, entonces todos andaríamos como con una antenita que es por fuera nuestro espíritu humano. No, está el cerebro y dentro existe un espacio espiritual, ¿sí? Por supuesto que no se ve,
pero sabemos que está ahí. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios nos ha mostrado por intuición, nos ha revelado que así es. Y este espacio espiritual que se llama espíritu de hombre, que se llama la mente de Cristo, existe independiente de todas las funciones que tiene la mente física. Y ya les voy a explicar cómo. Listo. Bien. Consideración. Cómo la mente de Cristo, que es espiritual, hasta ahí vamos bien, le enseñaría al creyente los asuntos espirituales en el mundo físico. Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Acabamos de decir allá que por ningún motivo mi mente carnal, mi cerebro, jamás podría tener contacto, digámoslo así, es con los asuntos espirituales. ¿Por qué? Porque es carne, y ya sabemos que la carne y el espíritu absolutamente nada que ver. Entonces vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo la mente de Cristo, que es espiritual, le enseña a los creyentes asuntos espirituales, pero en el mundo físico? Bien, otra vez volvemos. La mente de Cristo no enseña al creyente por la mente carnal. Esta es la misma premisa que habíamos dicho allá y la sustentamos acá por lo que dice Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, no son para mezclarse uno entre el otro, no se puede. Dios no lo permitiría. Una cosa es lo que nace de la carne y otra cosa es lo que nace del espíritu. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto quiere decir que Dios, que es supremamente, es el ser más inteligente, bueno, no pudo haber hecho todo este espíritu de hombre, haberle colocado sustancia espiritual, haberle colocado personalidad de Cristo, para que finalmente terminara dando la información por medio del cerebro físico del hombre. Es lo que estamos trabajando. Bien, ya sabemos que no se podría. La materia espiritual, aquí vamos a entrar otra consideración, la materia espiritual posee energía, al igual que la materia física. Entonces tenemos energía espiritual y tenemos energía física. Es muy importante que lo sepamos. Nosotros sabemos que toda la materia física, tiene energía de distintas maneras, etcétera, etcétera. Pero esa materia, esa sustancia espiritual de la cual estábamos hablando, posee también su energía. Vamos a ver, es la palabra que inclusive ya la habíamos trabajado en una de las clases anteriores, energía, que en castellano es energía. Bien, dice Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, entonces veíamos que es el poder dunamis, para con nosotros los que creemos, según la operación, y esa palabra operación es según la energía del poder de su fuerza, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que la energía es una energía espiritual. Nada de lo que estamos hablando, de todos los que creemos en la salvación, en que Dios pudo levantar a Cristo de la muerte, ¿sí? Él tuvo que haber tenido energía para levantar al Señor Jesucristo. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que, ¿qué hacemos? Creer. Fíjense que todo eso está en la mente de Cristo, es espiritual, según la operación de esa energía del poder de su fuerza. Dice en Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en la energía de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo nos permite ver
que efectivamente el poder que usó Dios no era el poder de la materia física, no era la energía de la materia física, sino era la energía del poder de Él, ¿sí? Que levantó a Cristo de los muertos. Colosenses 1:26, lo dejé largo porque es maravilloso, todo lo del misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual, imagínense, para hacer todo eso, de hablarle del misterio, de Cristo perfecto, para lo cual también trabajo luchando según la potencia, la energía de Él, no la de Pablo, la de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí queda claro que los asuntos espirituales, el poder que Dios nos dio, tiene energía, ¿sí? Energía que levanta muertos, energía que permite que uno haga una lucha espiritual y que trabaje poderosamente. Bien, ahora sí, con esto nos vamos a ir. Bien, acá hay un gráfico que espero que sea lo suficientemente claro, donde está resumido, conceptualizado cómo es que la mente de Cristo le enseña en el mundo de los 5 sentidos al creyente. Bien, entonces dice lo siguiente: el espíritu de hombre, que ahora es llamado la mente de Cristo, mora en el ser del hombre renacido. Entonces, esto es única y exclusivamente para hombres renacidos del Espíritu de Dios. Lo primero es, dice, perdón, otra vez vuelvo, el espíritu de hombre, que ahora es llamada la mente de Cristo, mora en el ser del hombre renacido, pero es totalmente independiente de él. Entonces, a pesar que existe dentro o hace parte de ese hombre, no depende de absolutamente nada de ese hombre, es totalmente independiente, es sustancia espiritual, con sentidos espirituales que perciben la voluntad de Dios, la revelación o intuición del Espíritu Santo, y es el lugar donde se tiene comunión con Dios. Ese espacio que está allá, que está en azul, ¿sí?, mora dentro del hombre, pero es independiente de él. Es decir, no necesita de nada físico. El resultado de la mente de Cristo es energía. Entonces, la mente de Cristo hace unos dianoias, hace unas sunesis, sus propios, es decir, sus propios procesos espirituales, ¿sí?, y quedan listos para ser manifestados o evidenciados. Entonces, esa es la primera parte. Todo esto sucede en la mente de Cristo. Hay una energía espiritual lista para ser manifestada o evidenciada en el creyente. Entonces viene la segunda parte. Ahora vamos a hablar del cerebro. En la vida de alma, el componente espiritual que fue diseñado para comunicarse. Fíjense que Dios, o sea, lo que hizo fue restringir, era como comunicación, ¿sí? Esa alma la colocó como intermediaria entre el espíritu del hombre y el cuerpo. Entonces dice, en la vida de alma el componente espiritual que fue diseñado para comunicarse con el espíritu de hombre está listo para recibir la intuición o el conocimiento espiritual. ¿En dónde? En el cerebro. El cerebro poseería, esa es una consideración, ¿no?, un espacio espiritual independiente
del físico. O sea, nada allá en nuestro cerebro físico. Entonces, hay un espacio que Dios diseñó, ¿sí? Especial. Se puede considerar el recibir la información espiritual como otra función de la actividad mental, pero independiente, teniendo claro que el cerebro no activa ninguna de sus funciones físicas para entender la intuición o la revelación. Entonces, la información de la mente de Cristo llega al cerebro lista, o sea, en el cerebro no tiene que activar ni su voluntad, ni los sentimientos, ni su parte emocional para trabajar o para nada. Él solamente la recibe como información espiritual en un espacio espiritual, ¿sí? Y a través de energía. La energía de los pensamientos espirituales es de Dios y es diferente a la energía física. Así podría decirse que se recibe la intuición o la revelación de parte de Dios. Nunca tocando ninguna de las funciones físicas, o sea, del hombre, ¿sí? No es que la información espiritual ya llega a la revelación, sencillamente ese espacio diseñado desde el comienzo, que es donde está la vida de alma, ¿sí? Que Dios colocó como intermediaria, ese fue el diseño, esa parte donde nosotros decíamos que viene de la función del espíritu de hombre con el cuerpo, que es espiritual, es la que en últimas recibe la información espiritual y sencillamente la manifiesta. El cerebro físico no tiene, digamos, entre comillas, nada que ver con ningún proceso de estos. Porque si tan solo el cerebro tocara en algo la intuición o la revelación o se metiera en algo, entonces ya no tendría nada de sentido lo que Dios dice, que la carne es contra el espíritu y que Él definitivamente está lejos de la carne. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos, se puede decir, de cómo es que se recibe la intuición o la revelación de parte de Dios. Bien, quedo atenta, atentísima a sus preguntas. Amparito. Jaimito, dime. O sea, esto que acabas de explicar es muy claro en el sentido de que nosotros somos el tabernáculo de Dios. Total, ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? O sea, sí. El cuerpo es el atrio, porque es físico. Sí, correcto. El cerebro, o sea, donde está el alma, sería el lugar santísimo. Y allá donde está lo más profundo, donde está el espíritu del hombre, que se fusiona con el Espíritu Santo, sería el lugar santo. Perfecto, Jaimito. Excelente, eso es. Y que no, es decir, lo que debe quedar claro es que a pesar de que los tres componen el hombre, en el caso del espíritu de hombre, él mora independiente, ¿sí? O sea, no depende ni del alma, ni depende del cuerpo. Lo único que los une, digamos, es la comunicación. Fíjense que por eso insistí desde el comienzo que el alma era intermediaria, ¿sí? En comunicarse, más no en que tuviesen procesos o dependencias, ¿sí? O sea, el espíritu para nada depende del alma, ¿sí? Sino sencillamente él mora independiente y Dios así lo diseñó. Y bueno, gracias, Jaimito, me encanta eso que acabas de decir porque efectivamente, fíjate que estaba el velo y todo lo que nosotros ya sabemos del tabernáculo. Bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, o sea, ya aquí para ir cerrando, nosotros antes siempre decíamos que la mente de Cristo le enseña a mi mente. Entonces, eso es algo que nosotros debemos, uno, no volver a decir porque es como si el resultado final tuviera que pasar por mi cerebro y entonces ahí no hicimos nada.
La intuición o la revelación es espiritual. Se percibe por los sentidos espirituales y llega a nuestro cerebro espiritualmente, porque de ahí partió. En ningún momento toca nada físico. Yo sé que es difícil entender porque es como si me dicen es grande pero pequeño. Es solamente considerar que por ningún motivo la carne tendría influencia en los pensamientos altos, ¿sí? Digamos, ¿en qué sentido? En que se formaran, en que yo colocara mis emociones y esas emociones me dieran como resultado una revelación, en que yo colocara mis sentimientos y tuviera una revelación. No, esa información viene directamente de Dios, viene lista. Y Dios diseñó una parte en mi cerebro que la recibe espiritualmente, sin que toque nada físico. Ese sería como el resumen. Bien, Sarita, ahora sí. Sí, no, pues simplemente quería aportar que pues el cerebro eh, funciona gracias a la transmisión de información entre los millones de neuronas que nosotros tenemos y esas son impulsos eléctrico-químicos, o sea, tiene que ver con energía, ¿sí? Ujú. Y digamos que es interesante ver cómo nosotros que ya tenemos ese Cristo fusionado con el espíritu de hombre, la savia, y volvemos otra vez a lo que nos hablaba Juan, la savia, o sea, el espíritu cuando Dios dice que nosotros tenemos que, se me olvidó el Dividir. versículo, de Div- fortalecer el hombre ah, interior, estamos hablando de fortalecer, digamos, de crecer y fortalecer y llegar, digamos, al conocimiento de las riquezas de Cristo, a engrandecer ese hombre espiritual, es por supuesto a través de la escritura. O sea, a medida que nosotros digamos, nos adentramos a la palabra de Dios, entonces lo que estamos haciendo es enriqueciendo esa dinámica del Cristo que está en nosotros para nosotros poder vivir la experiencia en la parte física. Digamos que esa es una de las características que tenemos del andar, ¿cierto? Una de las características que Dios nos permite tener esa experiencia física, que, lo que decía Amparito. Entonces, si lo miramos, como decía Amparito, el cerebro se vuelve como digamos, el cerebro, claro, tiene su parte física, pero tiene su parte también donde confluyen las energías, tanto la de Cristo en nosotros, como decía Amparito, que pues pasa las neuronas, digamos que puede tener, digamos, la experiencia física, ¿sí? Es decir, se puede exteriorizar, digámoslo de esa manera, pero finalmente no necesita, digamos que se tejen, ahí mismo tenemos que darnos cuenta que tenemos al mismo tiempo el hombre natural, ¿sí? O sea, o sea, cuando el hombre natural, cuando uno actúa fuera de comunión o actúa por su naturaleza, pues está haciendo las funciones con el cerebro que tienen que ver con su parte de alma y todo lo que se exterioriza a través de esas acciones. Pero cuando yo estoy andando espiritualmente, lo que estoy haciendo es permitiendo que ese espíritu de Cristo, esa mente de Cristo, esos sentidos espirituales se puedan también exteriorizar a este mundo físico, o sea, pueda yo también tomar determinaciones, escuchar la voz de Dios, comenzar a hacer sunesis o pensamientos más elaborados, que esos pensamientos se hacen en la mente de Cristo que nosotros tenemos. O sea, una cosa preciosa de todo este estudio es que nosotros no debemos olvidar, como dijo Pablo, que ya no soy yo. Ese ya no soy yo es un versículo, pero increíblemente importante, porque dice Pablo, yo es que ya no soy yo. ¿Qué quiere decir el ya no estoy yo? Quiere decir que ya no ando por mis cinco sentidos, ya no ando por mi vida de alma, sino que el 200% ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Cuando es ese Cristo en mí, es porque yo tengo, ya no es mi mente carnal, sino es la mente de Cristo. Y eso es maravilloso entender esta parte de lo que nos explica Amparo, que tiene personalidad, tiene intuición, eh, tiene sentidos espirituales, o sea, por eso es que nosotros digamos que lo podemos exteriorizar
con sentidos espirituales, mente espiritual y todo el conducto espiritual. Entonces eso es fantástico, porque ya no es uno, o sea, ya no es esa vida de alma que uno lleva, sino es Cristo fusionado en nosotros quien nos permite andar según la voluntad de Dios. Entonces es fantástico, o sea, esto es una cosa que de verdad que para Amparo y para mí, o sea, eso ha sido un tema maravilloso y la idea es transmitirlo lo mejor posible y que si hay preguntas, dudas, lo que sea, lo hagan, porque es necesario, absolutamente necesario que quede, pues que quede claro, ¿no? Que quede claro, para no caer, digamos, en otras instituciones, iglesias, etcétera, que pues obviamente es un robo del adversario, porque es lo que más nos quiere robar, como decía Juan, no es nuestra salvación, sino nuestras coronas, ¿sí? Y pues ya sabemos que hay mucha gente que anda por la carne creyendo que anda por el espíritu. Entonces, tenerlo claro, pues es súper importante para la vida que queremos llevar con el andar espiritual. Es eso. Bueno, muy bien. Sar- ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sarita, Sarita, Sí, señor. Sí, señor. cuando se habla del corazón, el corazón de la mente, Sí. o sea, ahí es donde puede residir el espíritu del hombre y el Espíritu Santo. Sí, eso lo vamos a ver la próxima, es que no alcanzamos, Jaimito. Sí, Ah, señor. ya me Ya estoy adelantando. vamos a ver lo que llaman la mente y la actividad mental. Y efectivamente, es decir, la idea es el complemento Ya, de seguir decantando esa información en la nous, la parte del dianoia, la parte del cardia, que ya son los procesos mentales que corroboran, digámoslo de alguna forma, esto que estamos viendo. Ya lo podemos ver mejor. ya. Jaimito. Sí, o sea, Ah, digamos, el parámetro que tenemos que tener claro es sencillamente que lo espiritual Exacto. es con lo espiritual. Espiritual. Esta Sí. es una regla de oro. Lo espiritual no comuna con lo carnal. Sí, no, Y eso está todo. clarísimo en la escritura. Entonces, así lo vamos a poder entender mejor. Y seguramente con Amparito, pues cuando explique lo del corazón, pues todo es un conducto espiritual. O sea, todo está en el ámbito espiritual. Y eso es espectacular, porque Sí, nosotros jamás nos enseñaron todas estas características que tiene el espíritu. O sea, nosotros pensábamos que era como algo ahí transparente que estaba, pero jamás como que entendimos que tenía todas estas características increíbles que nos permiten realmente vivir y andar en esa nueva naturaleza. Entonces es maravilloso, es fantástico. Y pues seguramente pues con lo que vamos a ver pues nos va a ayudar mucho más a entender, pero no es difícil, es sencillamente entender ese principio. Ya, El gracias. espíritu siempre está con lo espiritual y lo carnal con lo carnal, y eso pues Dios lo tiene claro y me encanta que lo separe, porque ahí entiende uno pues el el conflicto que hay, conflicto, exacto, sí, eso, una sí, mezcla. sí. Listo. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Bueno, entonces, Ahí clarísimo. quedó claro, sí, señora. Ok, bien. ¿Alguien desea hacer